Hoy nos trasladamos al 17 de agosto de 2017 a Cataluña, más concretamente Barcelona. En este lugar ocurrió a las 5 menos 8 minutos de la tarde un atropello masivo con una furgoneta blanca que recorrió 530 metros en la zona del Paseo de las Ramblas, desde la calle Buen Suceso hasta el pavimento Miró, frente al mercado de la Boquería. Horas después, el Daesh reivindicó el atentado mediante la agencia de propaganda AMAC. Sí, como estáis escuchando, vamos a hablar hoy, en el último episodio de la temporada 2 de Crímenes, el caso España, de los atentados de Cataluña de 2017, el 17A. Bienvenidos. Los hechos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos hizo que los Estados Unidos de América iniciaran una guerra contra el terrorismo que se materializaría con la guerra de Afganistán y la invasión de Irak en 2003. En respuesta a esas acciones militares, varios simpatizantes del Afganistán talibán y la Irak ba'athista llevaron a cabo diferentes ataques terroristas contra los estados participantes en la coalición. Los atentados de Madrid de 2011, del 11 de marzo de 2004, y los atentados de Londres del 7 de julio de 2005. Desde 2007, varios informes de los servicios de inteligencia comenzaron a señalar a Cataluña como un centro neurálgico de actividad de grupos extremistas yihadistas en el Mediterráneo. Algunos de estos informes, filtrados por Wikileaks en 2009, relacionaban el extremismo con la inmigración. Con el estallido de la guerra civil siria, yihadistas de la insurgencia iraquí después de 2011 se organizaron y en 2014 proclamaron el Estado Islámico, que organizaría y fomentaría una nueva oleada de atentados en Europa, como los de Niza y Bruselas en 2016 y los de Londres en 2017. Progresivamente, a medida de que el Daesh perdía territorio, cambiaron de táctica y empezaron a promover ataques rápidos y sin preparación previa, con cuchillos, explosivos caseros o vehículos Ariete. Durante esta oleada de atentados perpetrados por terroristas del Estado Islámico, cuerpos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos constataron que Cataluña era un punto prioritario en la lucha contra el terrorismo. Por eso, en 2015, agentes de la CIA se desplegaron por el territorio, coordinados con el Consulado General de los Estados Unidos en Barcelona, trabajando principalmente en las localidades de Tarragona y Barcelona, donde se constató que los yihadistas tenían más arraigo y mostraban más actividad. En la misma fecha, el Estado Islámico amenazó en la capital catalana enseñando la Sagrada Familia en uno de sus vídeos propagandísticos. Simultáneamente, entre 2012 y 2016, en Cataluña se detuvo a un total de 62 personas en 31 operaciones por presunta vinculación con el terrorismo yihadista, según datos del Ministerio del Interior, que es una tercera parte de los 186 arrestados por este motivo en España. La cifra más alta de detenidos, 50 en 22 operaciones, se produjo en las comarcas barcelonesas. Aunque antes de que se fundara el Estado Islámico, el yihadismo ya tenía una presencia importante en Cataluña, con un 33,3% de los sentenciados por terrorismo yihadista en España. Alrededor de las 5 del 17 de agosto de 2017, una furgoneta Fiat Talento embistió a gran velocidad contra la multitud en las Ramblas de Barcelona, una de las zonas más turísticas de la ciudad, por donde avanzó un total de 600 metros, haciendo zigzag en la zona central. Los mozos de escuadra, o les Mossos d'Esquadra, activaron la operación Jaula 1 para impedir que el atacante huyera.
Además, activan un dispositivo para casos de atentado terrorista consumado. Inicialmente se reportaron 2 muertos y varios heridos. También se informó que fueron los autores y uno se atrincheró en un bar cercano al lugar, datos que posteriormente se desmintieron. La policía acordonó el área y desalojó la plaza de Cataluña a las 17:34. Además, se cerraron establecimientos comerciales y se detuvo el transporte público. En la primera conferencia de prensa al respecto, Joaquín Forn, consejero de Interior, confirmó un muerto y 32 heridos. No obstante, diversos medios reportaron inicialmente hasta 14 fallecidos. Más tarde, a las 11 de la noche, Forn anunció que el recuento oficial era de 13 muertos y un centenar de heridos. Alrededor de las 8 horas, los Mossos de Escuadra negaron que hubiera alguna persona atrincherada en un bar, según se había extendido los rumores, y confirmaron la detención de un sospechoso. El conductor de la furgoneta, utilizada para el ataque de las Ramblas, salió corriendo. La policía creyó inicialmente que se trataba de Moussa Oukabir, de 17 años, uno de los 5 presuntos terroristas que, según algunos medios de comunicación, fueron abatidos en Cambrils. Más tarde, se adjudicó la autoría material a Younes Abayakoub, uno de los huidos de la policía. En el interior del vehículo se localizó un pasaporte español de una persona de origen magrebí. La furgoneta fue alquilada en una empresa de alquiler de Santa Perpetua de Moguda. Abu Yaqub abandonó la furgoneta con la que realizó los atropellos de las Ramblas. Se puso unas gafas de sol y se adentró en el mercado de la Boquería. Se mezcló entre la multitud que corría despavorida mientras el terrorista atravesaba el mercado hasta su parte trasera. Desde allí se adentró en el Raval y caminó a paso ligero, pero sin correr para no llamar la atención, hasta la zona universitaria. Allí, según información confirmada por el 21 de agosto, se cruzó con Pau Pérez Villán, a quien acuchilló para utilizar su coche y salir de Barcelona, convirtiéndolo en la víctima mortal número 15 de los atentados y la 14 de los atentados en Barcelona. Pau Pérez murió desangrado. La reconstrucción de los hechos tardó en hacerse pública más de 3 días. Alrededor de las 7:30 de la tarde del jueves 17 de agosto, 2 horas después del atentado en las Ramblas, un Ford Focus saltó un control policial en la avenida Diagonal de Barcelona. Los Mossos de Escuadra dispararon contra el coche, que sin embargo consiguió pasar y acabó aparcado 3 kilómetros más adelante, frente al edificio Walden de San Justo Desvern, con el conductor del vehículo dándose la fuga. Inicialmente se reportó la muerte del sospechoso, al que se le intentó detener a tiros. Más adelante se informó que el conductor del vehículo se había dado a la fuga y que el fallecido era un hombre que iba sentado en el asiento trasero, herido mortalmente con un arma blanca, el cual estaba siendo transportado muerto en el vehículo. Pau Pérez Villán, de 35 años, vivía en Villafranca de Penedès, trabajaba en Barcelona en una empresa vinícola y estaba especialmente interesado en la cooperación internacional, colaborando en varias ONGs. No tenía antecedentes policiales, y en la rueda de prensa los Mossos de Escuadra a las 11 de la noche del día 17 informaron que no tenía relación con el ataque de Barcelona. El día 18 trascendió que con los nuevos datos la policía investigaba la posibilidad de que quien apuñaló a Pau Pérez fuera el terrorista implicado en el ataque de las Ramblas. Habría robado el vehículo a punta de cuchillo, con el propietario dentro, que murió a causa de sus heridas, y no por los disparos de los agentes. El 20 de agosto de 2017, el portavoz de los Mossos de Escuadra señaló que todavía no existían datos fiables de la vinculación o no de este hecho en los atentados. El 21 de agosto se confirmó que Pau Pérez fue asesinado sobre las 6:30 de la tarde. Murió desangrado por una herida en el pecho de casi 20 centímetros de profundidad. Por otro lado, desde el principio se activó la búsqueda de una segunda furgoneta en relación a los atentados, que fue localizada la misma tarde del jueves, 1 hora y media después del atentado, en la localidad de Vich. Tras ser alertada a la policía por un ciudadano aparcada junto a un local de comida rápida.
Este segundo vehículo, como el primero, blanco y de marca Fiat, habría sido también alquilado por los terroristas de la Rambla de Barcelona, aunque su posible papel no había sido determinado. Los Mossos d'Esquadra abatieron durante la madrugada posterior al atentado en Barcelona a 5 presuntos terroristas que pretendían atentar en el puerto de Cambrils. Los 5 terroristas viajaban en un coche por el paseo marítimo de Cambrils que toparon sobre las 1:15 de la madrugada con un control de los Mossos d'Esquadra. Antes de llegar al lugar donde estaban los agentes, atropellaron a 5 peatones con un puesto y un policía del puesto de control. Repelieron el ataque a tiros. Los disparos hicieron volcar el vehículo cerca del club náutico, momento en el que los 5 presuntos terroristas salieron caminando del coche armados con cuchillos. Los Mossos d'Esquadra abatieron a 4 terroristas cerca del coche. El quinto logró huir 500 metros y finalmente también fue abatido tras ser localizado por un helicóptero. El atacante que huía hirió a una persona en la cara. En total hubo 7 heridos, 6 por atropello, entre ellos una mujer que murió horas después. Tras abatir a los 5 hombres, se realizaron explosiones controladas para desactivar los cinturones explosivos que llevaban puestos y que resultaron ser falsos, según informó el consejero de Interior Joaquim Forn. Los presuntos terroristas llevaban en el coche un hacha y cuchillos. Tras la información inicial de que los presuntos terroristas tenían como objetivo el paseo marítimo, los Mossos d'Esquadra consideraron posteriormente que los atacantes tenían por objetivo a los Mossos y buscaban morir en el ataque. El 18 de agosto se confirmó que 4 jóvenes, buscados por su posible conexión con los atentados, Musa Oukabir, Mohamed Ichami, Hussain Abu Yaquf, vecinos de Ripoll, y Said Aya, de Ribas de Freser, todos de origen marroquí de 17, 24, 22 y 18 años respectivamente, estaban entre los 5 jóvenes abatidos. El 19 de agosto se confirma que la policía sigue buscando a Younes Abu Yaquf, quien no se encontraría entre los jóvenes abatidos, y a quien se apunta como responsable del atropello de Barcelona, aunque en un principio se sospechaba de Musa Oukabir. A las 8:45, a las 9 menos cuarto del 17 de agosto, varios medios de comunicación informaron que la policía estaba buscando a 2 personas relacionadas con el ataque y que se había detenido a una tercera persona. Josep Lluís Trapero compareció poco antes de las 11 de la noche y relacionó los hechos con una explosión en Alcanar, que había tenido lugar la noche anterior, en la cual murió una persona y resultaron heridas otras 7. Una de las hipótesis barajadas sería que estaban preparando un atentado con bombonas de butano y que algún tipo de error produjo una explosión fortuita. El 18 de agosto se informó que en esta casa de Alcanar había numerosas bombonas de butano. Se localizaron al menos 120 en el chalet y explosivos de fabricación casera. Su explosión obligó a los terroristas, según la policía, a cambiar los planes y optaron precipitadamente por el atropello masivo en la Rambla. Trabajan con la hipótesis de que fue en el chalet de Alcanar donde los yihadistas pretendían preparar 2 o 3 furgonetas bomba para perpetrar un atentado de grandes dimensiones. Se reunieron allí durante meses antes de que ocurriera la explosión. En el chalet había restos de al menos 2 cadáveres que se está trabajando para identificar, advirtiendo a los Mossos que sería un trabajo lento que duraría días por el desescombro. El único superviviente de la explosión que resultó herido y está detenido es Mohamed Juli Chemlal, de 20 años, quien declaró que estaba fabricando material explosivo. Durante la mañana del 19 de agosto, los Mossos d'Esquadra realizaron un registro en la casa del imán de Ripoll, Abdelbaki Es-Sati, también de nacionalidad marroquí. Horas más tarde trascendió la sospecha de que podría ser el cabecilla de la célula, responsable de la radicalización de los jóvenes de la célula. El 21 de agosto se confirmó que él fue una de las personas que murieron en el chalet de Alcanar. Subirats. El 21 de agosto la policía disparó y mató a Younes
Abu Yaqub, cerca de una gasolinera de Subirats, a unos 40 kilómetros de Barcelona. Mossos de Escuadra, la policía de la región, tuiteó: el sospechoso lleva un cinturón explosivo atado a su cuerpo. El individuo ha muerto a tiros. Se cree que una mujer de Subirats llamó a la policía después de encontrar a un hombre que ella pensaba que era Younes Abu Yaqub. El hombre corrió hacia el área de viñedos después de que ella le gritó para preguntarle qué estaba haciendo. En Ripoll hubieron 3 detenidos. Fueron detenidos el mismo día 17 de agosto. Diri Ukabir, hermano mayor de Musa Ukabir, a quien la policía consideraba como el posible autor del atropello de Barcelona, y otra persona cercana. Dris Ukabir se había presentado en comisaría para denunciar que su hermano, quien murió abatido poco después, le había robado la documentación. Dris Ukabir estaba fichado por la policía y pasó un tiempo en la cárcel de Figueras, de donde había salido en 2012. El tercer detenido lo fue a las 2 menos cuarto del 18 de agosto. Es hermano de la persona que conducía el coche de Cambrils. En Alcanar, un detenido. En la noche anterior del atentado de las Ramblas se produjo una explosión en Alcanar, como hemos dicho, y el detenido fue trasladado a la comisaría de Tortosa e identificado como Mohamed Ougli, de 21 años y de nacionalidad marroquí. En Marruecos hubieron 3 detenidos, donde las fuerzas de seguridad marroquíes arrestaron a un hombre en Nador al día siguiente de los ataques, acusado de hacer apología de los atentados en Cataluña en las redes sociales, tras anunciar su intención de atentar contra la embajada de España en Rabat. Una segunda detención se produjo el día 19 en Utsda, donde las primeras investigaciones, el detenido tenía contactos con Musa Ukabir, uno de los yihadistas, que murió abatido por los Mossos de Escuadra en Cambrils. El tercer arrestado fue en Casablanca y fue el de Hicham Enadi. Residió en un domicilio de Ripoll, donde según las investigaciones podría haber vivido Younes Abu Yaqub, presunto autor del atentado de Barcelona. La implicación de estos detenidos en la célula terrorista está por determinar. En el ataque de Barcelona murieron atropelladas 13 personas y 131 fueron heridas, 16 de ellas en estado crítico y 46 con diagnóstico leve. Las víctimas eran además de 34 nacionalidades distintas. Una turista alemana de 51 años falleció a los 10 días, sucumbiendo a las graves lesiones. Los 3 fallecidos españoles son un niño de 3 años y su tío abuelo Francisco López Rodríguez, de 57. La hermana del niño y la esposa del fallecido estaban con ellos y resultaron heridas. Y Pepita Codina, de 75 años, que paseaba con su hija, resultó ilesa. Silvina Pereira, de 40 años, trabajadora del mercado de la boquería, tenía la doble nacionalidad española y argentina. El 20 de agosto se confirmó que el niño de 7 años, Julian Cadman, de doble nacionalidad australiana y británica, al que algunas informaciones habían dado incorrectamente por desaparecido, estaba entre los fallecidos. Creo que lo he dicho bien, si no repito. Al que algunas Julian Cadman, de doble nacionalidad australiana y británica, al que algunas informaciones habían dado incorrectamente como desaparecido, estaba entre los fallecidos. El turista Harry Adwal se convirtió en un héroe en el Reino Unido tras prestar ayuda a Julian y no querer abandonarlo. En el ataque de Cambrils se provocó la muerte de otra española, Ana María Suárez, natural de Zaragoza, de 67 años, junto a 6 heridos. En ese mismo ataque murieron también abatidos por la policía los 5 asaltantes. El 21 de agosto de 2017 se confirmó que Pau Pérez fue acuchillado en Barcelona por Younes Abu Yaqub, el conductor de la furgoneta que atacó en las Ramblas en su ida, siendo la víctima mortal número 15.
Días antes, en la explosión de gas que tuvo en lugar en Alcanar relacionada con los preparativos del atentado, hubo inicialmente un muerto y 7 heridos, apareciendo posteriormente restos de un segundo fallecido. Los 2 fallecidos en la explosión y uno de los heridos eran presuntamente terroristas. En una segunda explosión por los restos del gas hubo otros 9 heridos, 6 de ellos agentes de los Mossos de Escuadra, 2 bomberos y el obrero de la retroexcavadora. En el total de los sucesos de Cataluña provocaron heridas de diferente consideración a 155 personas de hasta 34 nacionalidades. 26 de nacionalidad francesa, 13 alemanas, 6 españolas, 4 filipinas, 3 argelinas, 3 griegas, 3 marroquíes, 2 taiwanesas, 2 ecuatorianas, 2 rumanas, además de brasileña, colombiana, danesa, dominicana, hondureña, húngara, egipcia, israelí, macedonia, peruana, rusa, serbia, turca, venezolana y de otras nacionalidades. El rey Felipe VI mostró su condena del atentado e hizo un llamamiento a la convivencia a través de las redes sociales. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, contactó con Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, y con otros líderes políticos. El presidente del gobierno se trasladó junto a Soraya Sáenz de Santamaría a Barcelona, vicepresidenta de España, ella es vicepresidenta de España, y con Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior. El Ayuntamiento de Barcelona anunció la activación del Plan Básico de Emergencias. El viernes se guardó un minuto de silencio en la Plaza de Cataluña, al que acudieron los principales líderes nacionales, encabezados por el rey, el presidente de la Generalitat y el presidente del gobierno español. La manifestación fue de las más multitudinarias que se recuerdan, al congregar más de 100.000 personas en la plaza y las calles adyacentes. El rey Mohamed VI de Marruecos, país del que eran oriundos una parte de los perpetradores, si lo he dicho bien, del ataque, expresó sus condolencias afirmando que el ataque era un acto criminal odioso contrario a los valores humanos y preceptos religiosos. Por su parte, diversos dirigentes políticos han expresado su condena y solidaridad con Barcelona, como Emmanuel Macron, Paolo Gentiloni, Antonio Costa, Marcelo Rebelo Sousa, Justin Trudeau, Jean-Claude Juncker, que él, por ejemplo, es el presidente de la Comisión Europea, el primer ministro de Japón, el de Corea del Norte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Argentina, el presidente de Bolivia, el de México, la presidenta de Chile, el Papa Francisco, los alcaldes de Madrid, París y Londres, además de un montón de artistas y más políticos que no nombraré porque si no se nos hace muy largo el podcast. Ada Colau el 4 de marzo inauguró un monumento, el 4 de marzo de 2019 para entendernos, inauguró un monumento conmemorativo en recuerdo a las víctimas situado en la Rambla junto al pavimento Miró. Se trata de una inscripción de 12 metros de largo situada en el pavimento en la que se lee la frase "Que la paz te cubra, oh ciudad de paz", escrita en árabe, catalán, castellano e inglés, junto al dibujo de Barcelona de Frédéric Amat, y la fecha y la hora exacta del atentado, 17 de agosto de 2017, 16:50 horas. Al acto asistieron la delegada del gobierno en Cataluña, la consejera de presidencia de la Generalitat de Cataluña y el consejero de Interior, así como representantes de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia. Al final, las condenas judiciales. En 2021, la Audiencia Nacional condenó a Mohamed Juli Chemlat y a Driss Ukabir a penas de 53 años y 6 meses y de 46 años respectivamente, por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista y estragos en la tentativa de carácter terrorista, con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave. Asimismo, se condenó a Said Ben Iyaza a 8 años de cárcel por el delito de colaboración con organización terrorista. Para finalizar,
queríamos dar las gracias a todos nuestros oyentes, ya que sin vosotros y vosotras no habría sido posible esta segunda temporada del podcast, sin vuestra retroalimentación, sin que nos conocieseis un poco más. Y al final han habido un total de 6.087 personas que nos habéis escuchado, con una media de 137 personas por episodio y un tamaño del público que, por ejemplo, en la última semana han sido de 180. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos y confirmamos ya, vamos a confirmarlo después de todos estos datos, de que a partir de septiembre habrá nueva temporada de Crímenes, el caso España. Es algo que ya lo estuvimos debatiendo la directiva del medio, pero así que igual que vamos a quitar algunas cosas de otras partes, esta por ejemplo se va a quedar y se va a ampliar. Y es que el día de Asturias, el 9 de septiembre, lunes 9 de septiembre, comenzará la nueva temporada de Crímenes, el caso España. Así que apunta de esa fecha porque volvemos ese día. Volveremos con nuevos casos, más sorpresas, nuevos colaboradores en este mismo programa y quién sabe, a lo mejor viene alguna entrevista que nadie conozca. Así que disfrútate este verano, no cometéis crímenes, importante, y nos vemos en septiembre. Un saludo.